En el corazón de la Europa del siglo XIX, en una época marcada por las revoluciones industriales, los cambios políticos y los rígidos límites impuestos a las mujeres en el conocimiento, nació una niña que transformaría para siempre la ciencia. Su nombre se grabaría en la historia como símbolo de perseverancia y descubrimiento, Marie Curie. Su vida comenzó lejos de los laboratorios y premios, en un entorno donde la familia, la educación y las tradiciones se entrelazaban con las tensiones de un país bajo opresión extranjera. María Salomea Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, entonces bajo dominio del Imperio ruso. Era la menor de 5 hijos en una familia culta y profundamente ligada a la enseñanza. Su padre, Władysław Sklodowski, impartía física y matemáticas en una escuela, y llenaba su hogar con instrumentos científicos, mapas y libros. Su madre, Bronislava Boguska, era directora de un prestigioso internado femenino y encarnaba el ideal de disciplina y formación que regía la educación de las jóvenes en Polonia. Desde pequeña, María creció rodeada de un ambiente de estudio, aunque también de sacrificio. En la Varsovia de su niñez, la cultura polaca estaba reprimida. Hablar el idioma, practicar las costumbres o transmitir la historia nacional se hacía muchas veces en secreto, como un acto de resistencia contra la rusificación impuesta por las autoridades. En ese contexto, su familia fomentaba lecturas clandestinas de autores polacos y cultivaba el amor por la patria a pesar del riesgo. La infancia de María estuvo marcada por la enfermedad y la pérdida. Su madre enfermó de tuberculosis cuando ella era aún una niña, y debido a las creencias de la época, se evitaba el contacto físico cercano para no propagar el mal. Aquello la privó de la calidez materna en los últimos años de su vida. Su hermana mayor, Sofía, también murió de tifus, un golpe devastador que dejó huellas profundas en el espíritu sensible de la pequeña María. A pesar del dolor, desde sus primeros años mostró una memoria prodigiosa y un ansia insaciable de aprender. En la escuela, sorprendía a maestros y compañeros por su capacidad para absorber conocimiento, incluso en un entorno donde se esperaba que las niñas se formaran más en virtudes domésticas que en ciencias. La religión también estaba muy presente en la vida cotidiana. Aunque su familia era católica, la temprana muerte de su madre y de su hermana hizo que María comenzara a cuestionar ciertas creencias tradicionales, mostrando un espíritu crítico poco común en una niña de su edad. Entre lecciones de aritmética, lecturas patrióticas a escondidas y la disciplina de un hogar golpeado por la adversidad, se forjaron los cimientos de lo que sería una vida dedicada a la búsqueda incansable del conocimiento. Al terminar su educación básica, María ya había demostrado un talento excepcional. Sin embargo, en la Polonia del siglo XIX, las mujeres tenían restringido el acceso a la enseñanza superior. Las universidades estaban cerradas para ellas, y los estudios científicos eran un privilegio casi exclusivo de los hombres. Aún así, el deseo de aprender de María no se detuvo. En Varsovia, comenzó a asistir de manera clandestina a la llamada Universidad Volante, Uniwersytet Latachasi, una institución secreta que ofrecía clases a jóvenes polacos, especialmente mujeres, con el objetivo de preservar la cultura y el conocimiento prohibidos por las autoridades rusas. Allí, María se sumergió en las ciencias naturales, la literatura y la filosofía, rodeada de un ambiente intelectual que alimentaba su espíritu rebelde y su disciplina de hierro. A la par de sus estudios, María enfrentaba duras realidades económicas. Su familia, empobrecida tras la muerte de su madre y las limitaciones laborales de su padre, no podía costearle una educación universitaria en el extranjero. Así, María tomó una decisión que marcó sus primeros pasos hacia la independencia. Se empleó como institutriz en casas de familias acomodadas. Durante varios años trabajó enseñando a niños, mientras en sus ratos libres seguía estudiando matemáticas, física y química de manera autodidacta, apoyándose en libros que devoraba con una concentración casi obsesiva. En este periodo, María vivió también una experiencia que influyó en su visión del sacrificio y la responsabilidad. Mientras trabajaba en la finca de la familia Zorowski, se enamoró de Kazimierz, el hijo mayor de la casa. La relación, sin embargo, fue rechazada por los padres de él, que no consideraban apropiado que su hijo se uniera a una joven sin fortuna. María, herida pero firme,
Renunció a ese amor y eligió continuar enfocándose en su preparación intelectual, aun sabiendo que la sociedad de su tiempo imponía a las mujeres un destino más ligado al matrimonio que al estudio. A pesar de los obstáculos, nunca abandonó su objetivo de recibir una formación científica formal. Su hermana mayor, Bronislava, se había trasladado a París para estudiar medicina, y las dos hermanas hicieron un pacto. María trabajaría para sostener a Bronislava en sus estudios, y más adelante Bronislava la ayudaría a llegar a Francia para continuar su propia formación. Ese pacto de lealtad familiar se convirtió en el puente que llevaría a María más allá de las fronteras de la Polonia ocupada. Al final de su juventud, María había reunido no solo un conocimiento vasto y una disciplina férrea, sino también una determinación forjada en la adversidad. Con la esperanza puesta en París, la ciudad donde brillaban las luces del saber científico, estaba lista para iniciar la etapa que transformaría su destino y la historia de la ciencia. En 1891, con apenas 24 años, María partió hacia París tras cumplir el pacto con su hermana Bronislava. Allí adoptó el nombre francés de Marie, como signo de integración en el nuevo mundo académico que la recibía. Su llegada a la Sorbonne, la prestigiosa Universidad de París, marcó un antes y un después en su vida. París era muy distinto a la Varsovia de su infancia. La ciudad hervía con el bullicio de artistas, científicos y revolucionarios intelectuales. Pero para Marie, la experiencia fue dura desde el inicio. Vivía en habitaciones diminutas, apenas calefaccionadas durante los inviernos helados, alimentándose de pan, té y a veces fruta para ahorrar lo poco que tenía. Sin embargo, aquel sacrificio lo compensaba con una dedicación casi sobrehumana al estudio. En las aulas de la Sorbonne, Marie destacó rápidamente por su talento. Se sumergió en la física, las matemáticas y la química, logrando en 1893 su licenciatura en física, y un año después, en 1894, una segunda licenciatura en matemáticas. Sus profesores quedaron impresionados por la precisión de su mente y la rigurosidad con la que abordaba cada problema. Fue en este mismo periodo cuando conoció al hombre que se convertiría en su compañero de vida y de investigación, Pierre Curie, un físico ya reconocido por sus estudios sobre magnetismo y la piezoelectricidad. Su primer encuentro fue casi fortuito, presentado por un colega común. La afinidad entre ambos fue inmediata. Compartían una pasión inquebrantable por la ciencia y un idealismo que los alejaba de las ambiciones materiales. En 1895 contrajeron matrimonio en una ceremonia sencilla, sin lujos ni joyas, donde Marie prefirió usar un vestido azul oscuro que luego emplearía en su trabajo de laboratorio. Su unión fue más que personal, fue la creación de una de las sociedades científicas más notables de la historia. Marie decidió enfocar sus investigaciones en el fenómeno de la radiación, recientemente descubierto por Henri Becquerel en 1896. Mientras muchos científicos lo consideraban una curiosidad pasajera, Marie vio en ello una puerta abierta a un universo desconocido. Con instrumentos rudimentarios y un laboratorio modesto, comenzó a investigar junto a Pierre. Fue ella quien introdujo el término radiactividad, para describir esa misteriosa emisión de energía invisible que parecía provenir del interior mismo de los átomos. Su método de trabajo era agotador. Manipulaba toneladas de pechblenda, un mineral de uranio, triturándolo, disolviéndolo y concentrándolo, hasta aislar nuevas sustancias que mostraban niveles de radiación aún más intensos. En 1898, los Curie anunciaron al mundo el descubrimiento de dos nuevos elementos químicos, el polonio, al que Marie dio ese nombre en honor a su patria oprimida, y el radio, cuya luminosidad azulada parecía un fragmento de estrellas traído a la Tierra. Estos hallazgos no solo ampliaron la tabla periódica, sino que abrieron un campo completamente nuevo en la física y la medicina. En esos años iniciales en París, Marie Curie dejó atrás la joven polaca que estudiaba en secreto para convertirse en pionera de la ciencia moderna, desafiando las limitaciones de género y los prejuicios de su época con cada paso que daba en el laboratorio. El trabajo de Marie y Pierre Curie con la radiactividad pronto atrajo la atención de la comunidad científica internacional. Sus investigaciones no solo confirmaban la existencia de nuevas sustancias, sino que además abrían un campo inexplorado que cuestionaba las bases mismas de la física clásica.
A inicios del siglo XX, la pareja trabajaba sin descanso, en condiciones que hoy consideraríamos extremas. Pasaban horas en laboratorios improvisados, manipulando materiales radiactivos sin protección, expuestos a vapores tóxicos y a la radiación cuyos efectos todavía eran desconocidos. En 1903, el esfuerzo rindió frutos de manera oficial. Ese año, el Premio Nobel de Física fue otorgado a Henri Becquerel y a Pierre y Marie Curie, en reconocimiento a sus investigaciones sobre la radiación. En un inicio, el comité había considerado premiar únicamente a Becquerel y a Pierre, ignorando a Marie, pero gracias a la insistencia de Pierre y de algunos colegas, finalmente se reconoció también su contribución fundamental. Con este galardón, Marie se convirtió en la primera mujer en la historia en recibir un Nobel. La fama, sin embargo, no trajo comodidad. Marie y Pierre continuaron trabajando en laboratorios precarios, y gran parte del dinero recibido lo invirtieron en mejorar sus investigaciones, rechazando patentar el proceso de obtención del radio para que la ciencia avanzara libremente. La pareja creía firmemente que el conocimiento debía pertenecer a la humanidad y no a los intereses comerciales. Pero la vida les tenía preparado un golpe devastador. En abril de 1906, Pierre Curie murió trágicamente en un accidente en París, resbaló en una calle mojada y fue atropellado por un carruaje. La pérdida dejó a Marie sumida en una profunda tristeza. En la sociedad de su tiempo, muchos esperaban que se retirara a la vida privada, como viuda y madre de 2 hijas. Sin embargo, ella tomó una decisión histórica. Aceptó la cátedra de su difunto esposo en la Sorbonne, convirtiéndose en la primera mujer profesora en esa institución. Su primera lección, pronunciada en 1906, fue escuchada con expectación por cientos de alumnos y académicos, que contemplaban a una mujer ocupando un lugar hasta entonces reservado solo a hombres. Lejos de detenerse, Marie profundizó en sus investigaciones. En 1911, recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química, por el aislamiento del radio y el polonio y por sus trabajos pioneros sobre la radiactividad. Con ello, se convirtió en la única persona en la historia en ganar 2 premios Nobel en 2 disciplinas científicas distintas. Sin embargo, ese mismo año vivió una etapa difícil. La prensa sensacionalista francesa atacó su vida privada tras revelarse su relación con el físico Paul Langevin, colega y antiguo alumno de Pierre, que estaba casado en ese momento. La prensa misógina y nacionalista no tardó en convertirla en blanco de insultos y amenazas, presentándola como extranjera peligrosa y mujer inmoral. Marie, sin embargo, no se dejó doblegar. Incluso en medio del escándalo, recibió el Nobel en Estocolmo, aunque con la amarga experiencia de ser rechazada socialmente en Francia. En esos años, continuó levantando su legado, impulsó la creación del Instituto del Radio en París en 1914, que se convertiría en un centro fundamental para la investigación en física, química y medicina. La etapa de sus premios Nobel estuvo marcada por contrastes: la gloria del reconocimiento internacional y los ataques personales, la soledad de la pérdida y la fuerza de su determinación. Marie Curie se había convertido en un símbolo no solo de la ciencia, sino también de la lucha por abrir caminos en un mundo dominado por barreras sociales y de género. En 1914, apenas inaugurado el Instituto del Radio en París, Europa estalló en la Primera Guerra Mundial. Francia se vio sumida en un conflicto devastador, y Marie Curie comprendió que su conocimiento debía ponerse al servicio de la humanidad en un terreno distinto al de los laboratorios. Los ejércitos necesitaban atención médica inmediata para los heridos. En aquella época, las operaciones se realizaban muchas veces a ciegas, sin poder detectar con precisión fracturas o proyectiles alojados en el cuerpo. Marie decidió entonces aplicar la radiactividad y la tecnología de los rayos X, descubiertos por Wilhelm Röntgen en 1895, a la medicina de guerra. Con una determinación inquebrantable, diseñó unidades móviles de radiología, automóviles equipados con aparatos de rayos X, generadores eléctricos y tubos de vacío. Estos vehículos, conocidos como Petites Curies, las pequeñas Curies, se desplazaban hasta el frente para atender a los soldados heridos. Marie no se limitó a la teoría, ella misma condujo algunos de estos vehículos hasta los hospitales de campaña, en condiciones extremadamente peligrosas.
Además de diseñar las unidades, Marie organizó cursos acelerados para formar a enfermeras y médicos en el uso de los rayos X, transmitiendo sus conocimientos de manera práctica. Se calcula que más de 1 millón de soldados heridos pudieron beneficiarse de esta innovación médica, que redujo muertes y amputaciones innecesarias. Su hija mayor, Irene Curie, de apenas 17 años, se unió a ella en esta labor, trabajando como asistente en la operación de los equipos. Aquella experiencia no solo fortaleció el vínculo entre madre e hija, sino que también marcó el inicio del camino científico de Irene, quien más tarde seguiría los pasos de sus padres en el estudio de la radiactividad. El esfuerzo físico y mental fue enorme. Marie pasó largos periodos en los frentes de batalla, expuesta a la radiación y a los peligros de la guerra, sin preocuparse por su propia seguridad. Su compromiso era absoluto. Mientras los cañones retumbaban, ella veía en cada soldado herido una vida que debía salvarse gracias a la ciencia. Tras la guerra, Marie no recibió reconocimiento oficial por sus servicios médicos en el frente, pero su contribución fue invaluable. Había demostrado que la ciencia no solo servía para ampliar los límites del conocimiento, sino también para aliviar el sufrimiento humano en los momentos más oscuros de la historia. Tras la guerra, Marie Curie retomó sus investigaciones con una visión aún más clara del impacto social de la ciencia. Dedicó gran parte de su tiempo a consolidar el Instituto del Radio en París, inaugurado oficialmente en 1919, que se convirtió en un centro internacional de investigación en física, química y medicina. Allí se formaron generaciones de científicos, incluidos médicos que desarrollaron nuevas aplicaciones terapéuticas de la radiactividad para tratar el cáncer. Marie también se convirtió en una incansable promotora de la ciencia a nivel mundial. En 1921, viajó a los Estados Unidos, donde fue recibida con honores. En aquella visita, la periodista y activista estadounidense Marie Meloney organizó una colecta nacional que permitió donar a Curie 1 gramo de radio, elemento cuyo costo era altísimo y esencial para sus investigaciones. Fue recibida en la Casa Blanca por el presidente Warren G. Harding, quien le entregó personalmente la muestra, en un acto que simbolizaba la unión entre la ciencia y la esperanza. Durante la década de 1920, Marie recorrió varios países, participó en conferencias internacionales y siguió defendiendo el acceso de las mujeres a la educación científica. No obstante, su salud comenzó a deteriorarse. Años de exposición constante a la radiación, sin medidas de protección, pasaron factura a su cuerpo. Marie sufría fatiga crónica, problemas de visión y debilidad física, aunque nunca dejó de trabajar. El 4 de julio de 1934, en la localidad de Saint-Séyemos, Francia, Marie Curie murió a los 66 años, víctima de una anemia plásica, enfermedad causada por la prolongada exposición a la radiación. Fue sepultada junto a Pierre en el cementerio de Essaux. Décadas más tarde, en 1995, sus restos fueron trasladados al Panteón de París, en reconocimiento a su aporte universal, convirtiéndose en la primera mujer en reposar allí por sus propios méritos. Su legado trascendió no solo en los laboratorios, sino también en la historia de la humanidad. Marie Curie demostró que la ciencia podía transformar el mundo y que la perseverancia podía romper las barreras impuestas por el género, la pobreza y la adversidad. Su ejemplo inspiró a millones de mujeres y hombres a seguir el camino del conocimiento, y su obra continúa salvando vidas hasta hoy. Así, la vida de Marie Curie nos muestra un viaje extraordinario, desde una niña polaca que estudiaba en secreto en la Varsovia ocupada, hasta convertirse en la científica más reconocida de su tiempo, doble premio Nobel y pionera de la medicina moderna. Fue una mujer que dedicó su existencia a la búsqueda del saber, entregando incluso su salud en nombre de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de una de las mentes más brillantes y valientes de la historia. Si esta historia te inspiró, no olvides seguirnos para descubrir más vidas que cambiaron el rumbo del mundo. Hasta la próxima.